¿Qué pasó después del 2009? Que eso es lo que se complica y se pone peor. Imagínense que en Naciones Unidas, hay todos los países, todos los temas que se adoptan en Naciones Unidas es por consenso. Hay pocos organismos que se toman decisiones por votación, pero por consenso significa que todos tenemos que estar de acuerdo. Imagínense que hubo un procedimiento que dijeron nosotros queremos y quisieron imponer eso en Naciones Unidas. Realmente puso a temblar todo el sistema de Naciones Unidas, no solo de cambio climático. Bueno, el Ecuador fue uno de los países que expresó que no va a acoger el acuerdo de Copenhague, entre otros países. Pero ¿cuál fue el impacto que tuvo de eso? Después de Copenhague se recibió Cancillería una carta del gobierno japonés diciéndole, ok, ustedes no están de acuerdo con este acuerdo, nosotros necesitamos que firmen. Si no firman el acuerdo, les retiramos toda la cooperación que tienen en los temas ambientales, el gobierno japonés. PAN lo retiró. Lo mismo fue lo que pasó con Francia, nos retiraron cooperación en temas ambientales, y lo mismo pasó con Estados Unidos. No sé si se acuerdan que eso, de algo que fue importante, o sea, como mensaje político, era lo que... Bueno, Estados Unidos solo nos retiró $2 millones para cooperación ambiental, y ¿qué era lo que dijo el presidente Correa? Dijo, nosotros le damos $3 millones, pero se cogen el protocolo de Kioto. O sea, era una cosa, porque realmente fue un soborno súper fuerte. Verán, continuamos el 2009 las negociaciones. ¿Sí? ¿Cuál era lo principal del acuerdo de Copenhague? Lo principal del acuerdo de Copenhague. Verán, lo principal de este acuerdo era que, por ejemplo, en temas de financiamiento, que era uno de los temas más importantes, te decía que iba a haber $100 billones. Pero el tema era que te decía que no te decía que se va a proveer a los países desarrollados $100 billones, sino que se va a movilizar $100 billones. Y un tema importante era el tema de movilizar. Por ejemplo, movilizar no significa que te van a dar nuevos recursos, simplemente te pueden quitar de ayuda para el desarrollo, que es otro acuerdo internacional, y movilizar y decir, no, estamos dando por excusa de cambio climático acá. Además de eso, no te decía cómo, por qué, ni qué institución, ni a qué países iba a ir esos temas. Esos eran, como quien dice, los temas más sustanciales. Otro te decía, rompes todo el concepto de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y se enfoca a que todos los países tienen que ponerse metas de mitigación de cambio climático. Y lo más perjudicial era que deja abierta que todos los países pongan sus metas. Por ejemplo, Estados Unidos en el acuerdo de Copenhague dijo que ellos iban a reducir el 13.5% de las emisiones que tenían en el 2005 hasta el 2020. O sea, significa que ellos, cuando se hacen los cálculos, significa que ellos iban a reducir solo el 3% de sus emisiones con respecto a 1990, como decía el protocolo de Kioto. Y deja una puerta abierta para que todos los países digan y pongan lo que se quiere hacer. Y eso era lo principal porque compromete toda la integridad ambiental del planeta. Y había bastantes temas así, en temas, como quien dice, de fondo. O sea, el financiamiento, en temas de emisiones, en temas de fondo. Pero en temas, como quien dice, en temas de, podría decirlo hasta de soberanía, temas, es que es inaceptable que 20 países te vengan y traten de imponer algo hacia la fuerza. Yo estuve, después de la cumbre de Río, hubo una reunión en Managua, estuve ahí en una sustentabilidad de recursos que había, y después de toda la gente de las instituciones de Río de Janeiro fueron a Manaus. Y la pregunta que se les hizo es, ¿y de dónde viene el dinero? Y ninguna de las instituciones se comprometió a dar nada al otro día de la cumbre de Río. Entonces lo mismo está pasando acá, que nadie quiere pagar, especialmente los países desarrollados que emiten grandes cantidades. Y el tema era que pese a que hay cooperación, por no haberse acogido este acuerdo nos retiraron cooperación. Y lo que les decía, igual otra cosa importante era que nosotros estábamos continuando las negociaciones, porque el objetivo era que en el 2010 en Cancún se fortalezca, porque al menos en Copenhague se extendió el plazo de las negociaciones a mediados del 2010. Me acuerdo que, bueno, todo el proceso de negociación, había nuevos textos, no todo, y se continuó trabajando como que Copenhague nunca existió, sobre los textos que existían antes. Y hubo un tema que Japón llegó y fue una reunión con la delegación ecuatoriana que dijo, igualmente dijo, estamos de acuerdo con la posición del Ecuador, que no acogen el acuerdo de Copenhague, y tenemos, pero aquí podríamos rever nuestra decisión del tema de apoyo, si ustedes muestran flexibilidad en estos textos que estamos proponiendo. Y
era básicamente la introducción del Acuerdo de Copenhague dentro de todos los textos de negociación. Y así es súper complicado, y desde a partir del 2009 se intensificaron mucho las negociaciones de cambio climático. Llegamos a 2010 que se lograron los acuerdos de Cancún, que ahí tenemos, bueno, eso les puedo explicar ya en temas más concretos de lo que estamos realizando, porque están relacionados a temas del Ecuador, digamos, a Durban el año anterior, que algo que pasó en Durban es que aquí se lanza un nuevo proceso de negociación internacional para el 2020, para lograr un acuerdo en el 2017 que sea aplicable desde el 2020. Y al menos todos los países ya estuvimos de acuerdo en que sí, que ya se tiene que hacer eso. Y ahorita, en la última reunión que tuvimos hace 3 semanas en Alemania, fue enfocada a definir la hoja de ruta hasta el 2017 de qué se va a negociar y qué se tiene que acordar para que se implemente este nuevo acuerdo que entraría en vigencia en el 2020 y ya reemplazaría completamente el protocolo de Kioto. Y este año la próxima reunión de la COP de decisiones va a ser en Qatar y de negociaciones va a ser en Bangkok, Tailandia. Y como les digo, ese es un escenario global súper adverso para combatir el cambio climático. O sea, realmente es adverso. Y después les voy a explicar un poco más en detalle. Realmente me explayé bastante en esto porque es el tema que manejo. Bueno, esto ya les expliqué. Esto es un poco de los... Listo. Algo que es interesante del protocolo de Kioto, también es muy debatible, pero es interesante, son lo que se llaman los mecanismos de flexibilidad, y es donde se crean los mercados de carbono. ¿Ustedes han escuchado qué son los mercados de carbono? El pago que les dan por dejar al bosque al que está sembrado, al bosque sembrado. Sí. Pero creo que pagan $300 o $400 por hectárea. Es súper cuestionable realmente, porque esto básicamente, verán, les vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, toda la fila de acá son países desarrollados y ellos tienen que cumplir con un porcentaje de emisiones que no tienen que emitir. Por ejemplo, tienen que reducir su 5% de emisiones. Y por ejemplo, el 3% de sus emisiones ellos han decidido hacerlos a nivel doméstico, o sea, han cambiado sus fuentes de energía, han mejorado su producción, han incrementado eficiencia energética. Pero tienen un 2% que necesitan complementarlo. Y por el otro lado tenemos los países en desarrollo, que nosotros podemos generar proyectos que reduzcan emisiones. Por ejemplo, aquí deciden construir la represa Paute. Pongamos por ejemplo, son ejemplos hipotéticos. Y demuestra que Paute va a reducir 1000 toneladas de dióxido de carbono. Ellos esas 1000 toneladas la convierten en un bono y lo lanzan al mercado. Y todos los países interesados pueden comprar ese bono, y al comprar ese bono están justificando su reducción de emisiones. O sea, es una forma de compensar las emisiones. Y lo haces en un mercado internacional donde tienes oferta y demanda. Y lo que hace el protocolo de Kioto es crea esto. De esto es el principal en el que el Ecuador participa, es el mecanismo para un desarrollo limpio. Actualmente ya tenemos 21 proyectos que son financiados a nivel internacional por medio de mercados de carbono. La mayor parte están enfocados en el sector hidroeléctrico. Actualmente el proyecto Coca-Cola Sinclair puede ser uno de los beneficiarios de este proyecto. Tenemos proyectos relacionados a generación de basura, reducción de emisiones en el manejo de basura. En agrícola no tenemos porque es complicado. Tenemos, por ejemplo, un proyecto MDL que es muy interesante, es el proyecto que maneja el gobierno de los pocos ahorradores, que además de que te genera una eficiencia energética, puede recibir una compensación internacional por la cantidad de dióxido de carbono que estás dejando de emitir. Ya, ahora sí vamos a ir un poco a la parte nacional, de cómo se enfrenta a nivel nacional el cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo como Estado? Primero, tenemos la Constitución, la Carta Magna, en la que reconocemos el derecho a la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir y en suma causa. Y se declara que de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Asimismo, bueno, aquí me olvidé de poner una diapositiva, una que nos estamos enfocando bastante también es en el artículo 74, en el primer artículo de la Declaratoria de los Derechos de la Naturaleza, que te dice que el Estado tiene que garantizar la continuidad de los ciclos, bueno, debe garantizar la continuidad, la restauración, etcétera, etcétera, de los ciclos naturales. Obviamente, el dióxido de carbono, ustedes saben de los ciclos biogeoquímicos. Uno de los ciclos biogeoquímicos es el del carbono y de cómo se moviliza en nuestro ambiente. Y ese es un ciclo y también lo estamos enfocando hasta ahí, desde esa parte, que ya es un aspecto más legal. Tenemos otros numerales que aplique, que se tienen que aplicar políticas para la gestión ambiental. Bueno, que las políticas de gestión ambiental se tienen que aplicar transversal y que es de obligatorio cumplimiento por el Estado en todos los niveles. El Estado en todos los niveles. Acuérdense que el Estado no es solo el Estado central, no es solo los ministerios, sino el Estado comprende todo el Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, lo que tiene que ser desde las juntas parroquiales, municipios y los gobiernos provinciales. Otro de los temas importantes que estamos reconocidos a nivel constitucional es que se debe reconocer la eficiencia energética, deberá proveer eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, etcétera, etcétera. Además de eso, te establece a nivel constitucional que tenemos que adoptar medidas adecuadas y transversales para mitigar el cambio climático mediante la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación. Y ahí pueden leerle los demás temas. Y, o sea, tenemos como que dice, en la primera parte tenemos el tema de cambio climático identificado a nivel constitucional, que es lo primero que te da la base para que el Estado pueda actuar. Otro de los temas es en el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009-2013, en el que tenemos la política 4.5 y 4.6. En la política 4.5 te dice que tenemos que fomentar la adaptación y la mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso de cambio climático. Esto es súper importante. Te dice que tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que ver el tema de gestión de riesgos, tenemos que adaptar nuestros procesos agrícolas a la variabilidad climática, con énfasis en los procesos de cambio climático. Lo clave es la variabilidad climática, que no se está enfocando en cambio climático. Como les dije, es un proceso histórico, cambio climático, pero aquí está enfocada la gestión al tema de lluvias, que puede ser cíclicas, que puede ser el fenómeno del Niño, que es algo cíclico, y con énfasis en los procesos que puede haber de cambio climático, que eso es súper importante en lo que les decía. Otro importante, y que es uno de los más importantes, es el de reducir la vulnerabilidad social y ambiental a los efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgo. Obviamente, entre ellos los riesgos climatológicos y los de cambio climático. Así es que tenemos a nivel de políticas y temas concretos que cómo se trabaja en cambio climático. En los temas de la política ambiental nacional, asimismo, tenemos que las estrategias son, primero, mitigar los impactos del cambio climático y otros efectos naturales y antrópicos en la población y en los ecosistemas. Nótese que aquí no nos enfocamos solo en la parte ambiental, sino en la vulnerabilidad también social. El tema de la implementación del manejo integral del riesgo ante efectos extremos asociados a cambio climático, este ya es más asentado a cambio climático. Y el otro es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos y sociales. Dos temas importantes. Como les dije, el Ecuador, al ser un país que tiene tan bajas emisiones de gases de efecto invernadero, no está entre las prioridades máximas la reducción de emisiones, pero sí está considerado. Pero los dos temas principales es el tema de los impactos que pueden causar los eventos naturales y el otro es de manejar el riesgo. Por eso es lo que vemos la diferenciación. La prioridad del Ecuador es la adaptación al cambio climático. Cómo nosotros vamos a afrontar para que esto no nos produzca grandes pérdidas. Y obviamente vamos a continuar trabajando con reducción de emisiones. Algo que es importante es que en el 1 de junio ya se declara, es la primera vez y en el primer país de América Latina que se declara como política de Estado la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y básicamente desde aquí empieza un crecimiento exponencial de la institucionalidad para trabajar cambio climático. Por ejemplo, antes del 1 de junio, lo único que existía en el Ministerio del Ambiente era una unidad de cambio climático, que eran 4 personas que trabajaban
con relacionado a cambio climático, que eran parte de calidad ambiental. A partir del decreto ejecutivo pasa a ser una dirección de cambio climático y de producción más limpia, y en poco tiempo, a finales del 2009, pasa a convertirse en una subsecretaría. En temas de estructura, solo para que tengan una idea, el Ministerio del Ambiente, la estructura es ministro, viceministerios, y hoy tenemos 4 subsecretarías, que es la subsecretaría de calidad ambiental, que trabaja todos los temas relacionados a calidad ambiental, a contaminación, la que se refiere a la subsecretaría de patrimonio natural, que tiene que ver con todos los temas de diversidad genética, de patrimonio natural, de áreas protegidas, de bosques. Tenemos la subsecretaría de gestión marino costera, que es la que se encarga de toda la gestión que tiene que ver con costas y mares, y la subsecretaría de cambio climático, que es importante, que es en el primer país, igual de América Latina, que el tema de cambio climático se lo sube a un nivel de subsecretaría. Dentro de la subsecretaría tenemos 2 direcciones, que la una es de mitigación de cambio climático y la otra es de adaptación. Dentro de la mitigación se centra en reducir los gases de efecto invernadero, y adaptación, cómo nos afrontamos el cambio climático. Todavía estos son los temas macro que te da toda la gestión, o sea, es para tener una imagen general de lo que apoya nuestra gestión. Un año después sacamos el decreto ejecutivo 495, y este es lo que tiene importante y lo mayor relevante, es que se crea un comité interinstitucional de cambio climático. Este es un comité a nivel netamente de tomadores de decisiones, de ministros, que sirve para trabajar el tema de cambio climático. Como les digo, el cambio climático no es un tema netamente ambiental, o sea, nosotros tenemos que trabajar en temas agrícolas, en temas productivos, en temas energéticos, en temas sociales, y por ende se crea este comité que es un ente de tomador de decisiones, que es presidido por el Ministerio del Ambiente, y está conformado con el ministro de sectores, del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, del de Desarrollo Social, obviamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el de Producción, Empleo y Competitividad, Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría Nacional del Agua. O sea, el ente máximo de decisiones con respecto al cambio climático y que permite transversalizar todas las acciones de cambio climático en el país es el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, o SIC, que realmente es como les decíamos, es un espacio político que donde se reúnen solo tomadores de decisiones a delimitar qué se va a realizar en cada uno de estos sectores. Básicamente es eso, o sea, no es una institución, no es nada, sino es un espacio donde se dialoga y se toma decisiones. Esto era otra vez básicamente eso es cómo está estructurado ahorita el Estado para afrontar el cambio climático, todo lo que existe como institucionalidad y como marco legal. Ahorita ya yendo más a temas más concretos, ¿qué es lo que hacemos para enfrentar el cambio climático? Y como les dije, tenemos las 2 direcciones, la Dirección Nacional de Mitigación y la de Adaptación, que la primera se enfoca en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y potenciación de los sumideros de carbono. Esto significa recuperación de bosques, de todos los temas que te permita absorber carbono y reducir emisiones. Y la Dirección de Adaptación, que se enfoca en reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático. Entonces, de aquí, como les dije, realmente la mayor parte de la gestión de la Subsecretaría de Cambio Climático está centrada acá. Las 2 tienen el mismo nivel, pero la que tiene más fuerza y la que más está centrado en adaptación al cambio climático. Bueno, ahorita como esta presentación era enfocada a mitigación, nos enfocamos un poco a la parte de reducción de emisiones, pero después les voy a explicar un poco más qué hacemos en adaptación, que es lo más fuerte. En el tema de mitigación, bueno, esto ya les expliqué. Estas son algunas líneas en las que estamos trabajando. Por ejemplo, uno de los temas es eficiencia energética. Primero, en eficiencia energética se refiere a que nosotros, no recuerdo, y realmente no les quiero dar el dato, pero el Ecuador tenemos somos uno de los países que más desperdicia energía. Y eso lo trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Energía y Recursos de Energía, de Electricidad y Energía Renovable, en los temas netamente de eficiencia energética, que uno de los proyectos que más ha sonado y más ha sido visible ha sido el de focos ahorradores, pero hay proyectos muy específicos que se está enfocado
en eficiencia energética. Bueno, hemos estado promoviendo un tema de lo que es, estos estamos temas abordando recién, de lo que es un poco el bioclimatismo, que se refiere a cómo los temas de infraestructura pueden ser acordes acordes al ambiente existente. Por ejemplo, algo de bioclimatismo, como les digo, esto estamos recién desarrollando, empezando a desarrollarlo, pero un ejemplo práctico son las casas antiguas que veían en la costa, las que eran elevadas, que no son con paredes cerradas, sino que son como las de caña guadua, que eso te permite la circulación del aire, son elevadas para en el caso de inundaciones no se te vaya la casa, y esos son casos de bioclimatismo, de cómo la infraestructura se adapta al clima local. Los temas de energías renovables, ahorita el proyecto, ustedes saben que el Ecuador tiene una proyección hasta el 2020 de lograr convertir nuestra matriz energética, que el 80% de nuestra electricidad sea renovable, y la mayor parte de eso está enfocado a hidroeléctrico. En el tema de energías renovables, ustedes saben, uno de los proyectos más emblemáticos que tiene el país y más ambiciosos es el que se llama Galápagos Cero Combustibles Fósiles, que el objetivo es que todas las Islas Galápagos ya no exista combustibles fósiles, todo sea por medio de energías renovables. Es uno de los proyectos más ambiciosos que está en marcha. El primer parque eólico del país está en Galápagos. Asimismo, estamos trabajando en proyectos geotérmicos en la parte del Chachimbiro, especialmente al norte del país, están en procesos de construcción y de desarrollo. Así es que hay bastante que se está realizando, y como les digo, la gestión de cambio climático, nosotros somos facilitadores y somos los que ponemos el componente de cambio climático a esto, porque nosotros no somos el ministerio ejecutor de todo esto. Tenemos el tema de reciclajes y reducción de residuos. Ahorita el proyecto, uno de los temas más grandes que maneja el Ministerio del Ambiente, está enfocado a residuos. Ustedes han de haber visto ahorita el programa que tenemos de gestión de residuos, que estamos trabajando, interviniendo casi todos los municipios para mejorar y generar el rellenos sanitarios especialmente, y ver cómo se mancomunan diferentes municipios o parroquias para que tengan un relleno sanitario, un relleno sanitario en común. Algo que es importante con el programa de desechos sólidos del ministerio era que esta competencia lo asumió el ministerio casi hace 1 año y medio, y es lo que más impulso se lo ha dado en este momento. Acuérdense que hace unos 5 años los únicos dos rellenos sanitarios que existían en el país eran el de Quito y Guayaquil, y los demás eran botaderos de basura. Ahorita estamos en procesos de dando asesoría técnica, financiamiento y todo lo que se requiere para implementar rellenos sanitarios. Tenemos eliminación eficiente. Algo que hemos enfocado también bastante en los temas de cambio climático es el cálculo de la huella de carbono. Ahorita el edificio del Ministerio del Ambiente es el único ministerio que es carbono neutro de todo el país. Es la primera institución pública, y es más, sé que va a haber por el Día del Ambiente va a haber un reportaje justamente sobre ese tema, si es que estén atentos para que vean cómo es el tema de huella de carbono. Otro de los temas que no sé por qué no le puse acá, que estamos trabajando, es en el tema agrícola. Realmente nos ha sido muy, muy difícil trabajar, porque el tema agrícola no es una competencia de nuestro ministerio tampoco, es del Ministerio de Agricultura. Pero el Ministerio de Agricultura es ¿cómo les digo? Es una cosa burocrática tan grande y tan difícil que hasta la fecha creo que ya ha habido 8 ministros de Agricultura, y hasta ahora no solucionan los problemas que existen dentro de ese ministerio, problemas de gestión, problemas que existen con gente, con todo, porque ha sido como era la estructura de eso, que ha sido tan difícil manejarlo que hasta ahora no se ha consolidado ningún trabajo en agricultura. Y nosotros ahorita el Ecuador es uno de los países que más ha estado impulsando el que se llama el proyecto, lo que se llama Sociobosque es uno de ellos, pero el que es enfocado a cambio climático son los proyectos RED, que es una estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Que el objetivo es que por medio tú tienes plantaciones y evitas que se deforesten o conservas bosques, y con la cantidad de dióxido de carbono que dejas de emitir puedes negociarlo en un mercado internacional. Eso es algo que lo estamos desarrollando, pero a nivel de desarrollo, ahorita a nivel internacional todavía no se crea el mercado para eso. Lo que estamos ahorita desarrollando a nivel del país es primero la generación de líneas bases de deforestación,
porque nosotros no hemos tenido, ni siquiera no teníamos hace pocos años, cuál es nuestra real tasa de deforestación, y eso fue lanzado el año anterior, el Mapa Nacional de Deforestación, que recién tenemos datos de nuestros porcentajes de deforestación actuales, y también estamos levantando las líneas bases de los mapas de vegetación, uno actualizado, porque desde hace más de 20 años no hemos tenido ningún mapa con información de todos los ecosistemas y de toda la vegetación que tenemos en todo el país, y es uno de los proyectos más grandes. Y recién estamos en esa parte de levantamiento de líneas base. En el tema de... Déjenme ver qué sigue después de este. Ya. En el tema de adaptación, en cambio, que les digo que es la parte más fuerte, lo primero que estamos realizando es levantamiento de líneas bases y de datos. Ahorita hemos trabajado eso con el INAMI y estamos trabajando con el instituto, se llama CIFEN, es el Centro de Investigación sobre el Fenómeno del Niño, el Centro Interamericano, creo que es. No recuerdo el nombre exacto, pero es sobre investigación del fenómeno del niño con INOCA. Como primer punto es levantamiento de información meteorológica. Ahorita estamos trabajando en un proceso súper fuerte de regenerar y crear nuevas estaciones hidrometeorológicas para tener información sobre temas climáticos. Otro de los temas que hemos trabajado en adaptación de los más fuertes es el tema de modelamiento ambiental, de modelamiento climático. Estamos trabajando con 3 sistemas de modelamiento climático, entre ellos está el PRESIS, un modelo brasilero, otro japonés, para tratar de hacer proyecciones con respecto a lo que sucede con cambio climático. Tenemos, por ejemplo, estamos ahorita llevando un estudio súper importante que es el de reducción de glaciares. Tenemos un estudio, estamos enfocados en el Antisana, que estamos haciendo un monitoreo de reducción del glaciar del Antisana para determinar efectos de cambio climático, pero eso está ligado también con medidas de adaptación, pilotos en la provincia del Chimborazo y en toda la cuenca, que se me fue el nombre, pero es en toda la sector de edad. Estamos realizando también proyectos de adaptación. Ahorita están recién a nivel pilotos en páramos, en la parte de Papayacta. Estamos haciendo un estudio piloto igual de vulnerabilidad de cambio climático en toda la cuenca del río Pastaza. Y lo que es importante de estos proyectos es que son, ahorita como les digo, el Ecuador recién empieza a gestionar cambio climático y muchos se enfocan son proyectos pilotos y de líneas bases, que es levantamiento básicamente de información, ver deficiencias que existen de información y todo eso para empezar a gestionar el cambio climático. Y algo que les invito, que esto podrían todos profundizarlo más, bueno, la página web es una opción y la otra es visitar a la subsecretaría, que tenemos personas que son muy abiertas y les pueden dar toda la información que requieren. Ustedes acuérdense que todo tipo de información es pública, la que generamos, y ustedes pueden entrar y pedir las publicaciones que tenemos ya de todos los estudios que se están realizando. Estamos trabajando en los temas de gestión de riesgos. En Manabí tenemos un trabajo muy fuerte con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por el tema de inundaciones. En los temas de adaptación, ahorita se está queriendo lanzar un proyecto que es más enfocado a investigación con el Instituto Oceanográfico, con los temas de la Antártida. Tenemos un proyecto y un estudio de vulnerabilidad de todas las Islas Galápagos que recién se lanzó a principios de este año, porque mucho del enfoque también que lo hemos dado a adaptaciones en los parques nacionales, y el principal que estamos trabajando y que hemos visto como prioritario en este caso es Galápagos, por todos los cambios que ya están existiendo en las islas, que es algo, y todos estos pueden ir, y eso les digo que siempre las puertas están abiertas a dar, y con cualquier persona les pueden apoyar con todos los estudios que estamos realizando y con toda la información que existe. Como les digo, la mayor parte que nos hemos enfocado ahorita es en adaptación, y es hacia dónde va a ir todo el esfuerzo del Ministerio del Ambiente, temas sociales y económicos, y también ambientales, sociales y económicos. En los temas económicos estamos trabajando en un proyecto de es una iniciativa de microfinanzas para pequeños agricultores especialmente y en comunidades, para dar financiamiento para que generen sus propios proyectos de adaptación al cambio climático, obviamente con el seguimiento técnico del Ministerio. Y les digo que ahorita es de las áreas más fértiles que está realmente en expansión todo lo que se está trabajando en cambio climático. Algo que es importante también recalcar de cambio climático es que, por ejemplo, los temas de biodiversidad, antes que existe el ministerio, ya se los trabajaban en el Ecuador, y muchos eran enfocados por instituciones privadas, por ONGs. En el caso de cambio climático, el que toma la batuta es el tema, y quien lo impulsa es desde el Estado, por primera
una vez, es un tema ambiental, que el Estado es que lo asume y que está, por ejemplo, ahorita si ustedes buscan institutos u otras instituciones en el Ecuador que estén trabajando en cambio climático, todavía no lo van a encontrar porque no se ha generado todavía esa sinergia. Y ahorita lo que estamos enfocándonos es la subsecretaría desde el Estado impulsando todo este tema. También hemos generado una red de universidades con las que hemos estado ya generando vínculos para temas de investigación en cambio climático. No sé si debe estar la Politécnica, pero no sé ahorita, como yo no estoy a cargo de ese tema, pero pueden averiguar en la subsecretaría cómo está funcionando toda la red de universidades que está expandida en todo el país para temas de investigación. Estamos nosotros también dando apoyo, y algo que estamos buscando bastante son tesistas para temas relacionados a las gestiones que estamos haciendo, tanto de mitigación y de adaptación para el cambio climático. Tenemos tres tesistas, tenemos 2 tesistas extranjeros inclusive, que nos están apoyando. Así es que es un área que si tienen curiosidad, están abiertos y pueden profundizar muchos temas más. Y como conclusiones un poco finales, quería hacerles ver el tema que es en lo que yo más me he centrado, y era retomando un poco del contexto internacional, que también es un énfasis donde pueden encontrar, al menos los estudiantes y cuando se gradúen, oportunidades. Y esto era para resumirlos un poco, para también que vean la parte internacional. Por ejemplo, el tema de cambio climático, pese a que es un tema técnico, necesitas mucha investigación. El problema de las soluciones es un tema geopolítico y es una lucha geopolítica. Tenemos temas como relaciones de poder, quiénes se apropian de la riqueza, quiénes distribuyen la riqueza, quiénes generan la riqueza. Y todo, por ejemplo, en el caso, y esto decíamos, en el caso del petróleo, que es un caso muy relacionado al cambio climático. El Ecuador es un país productor de petróleo, pero pese a que estamos produciendo el petróleo, lo estamos exportando, nosotros estamos comprando derivados, por la falta todavía de la refinería y demás problemas que existían. Y obviamente cuando nosotros estamos comprando petróleo, o los países que más se enriquecen con el uso de nuestro petróleo son los países que tienen industria, y esos son los que generan la tecnología que les decíamos, y que después nosotros tenemos que comprar tecnología si queremos trabajar en el tema de cambio climático. Tenemos el otro tema de quienes contaminan, pese a que nosotros estamos trabajando de un tema muy fuerte de cambio climático. Realmente nosotros deberíamos, y una pregunta que nos hemos hecho, ¿nosotros debemos invertir de nuestra plata, combatir nuestro cambio climático y afrontar nuestras inundaciones? En teoría no, porque si nosotros no somos los causantes, deberían los países que los causaron compensarnos. Y eso pasa con respecto al cambio. Y la otra pregunta era que si el cambio climático en sí es un problema ambiental. Y con toda la información que les he dado, ven que sí, el cambio climático no es un tema ambiental. Tal vez tiene impactos ambientales, sí, y se refleja en un problema ambiental, pero en sí es un problema, como les decía, político, es un problema social, es un tema económico y un problema ecológico que ya trascendió la temática ambiental. Era solo con datos así muy generales con respecto a, bueno, lo que les decía de población, cuáles son los ingresos por persona entre países desarrollados, países en desarrollo, y la relación que existe con la contaminación. Los países que tienen menor población, los que tienen mayores ingresos económicos per cápita, son los países que más han emitido históricamente. Los países en desarrollo que tenemos mayor cantidad de población, que tenemos menos ingresos por persona, somos los que menos emitimos y somos los que estamos recibiendo los más impactos y los que es más difícil afrontarlos. Y un tema igual para dejarles inquietud con respecto al cambio climático, de cómo el clima te influye entre la equidad social. Teníamos un ejemplo muy claro. Imagínense que aquí en Quito cae la misma lluvia, o sea, la misma cantidad de lluvia, tanto en la parte de este sector, de la parte de la González Suárez, de la Floresta, y está cayendo en la parte de las afueras de Chillogado. ¿Ustedes dónde piensan si la misma cantidad de lluvia cae? ¿Dónde van a recibir los mayores impactos? Haciendo este ejemplo, igual pasa con la agricultura. Por ejemplo, tenemos un grupo pequeño de bananeros, que son bananeros artesanales, bananeros pequeños, mientras tenemos la industria Novoa. Si ustedes imagínense una lluvia que cae, exactamente la misma lluvia, o una sequía,
que es aplicable para todos. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Una empresa que realmente tiene hectáreas de cultivos con toda la tecnología de riego para afrontar eso, o los pequeños agricultores que no tienen toda esa tecnología, que no tienen esa cantidad de espacio de banano. ¿Quiénes van a recibir los mayores efectos? Y por eso es un tema de cambio climático que también es un tema social, que te genera una mayor inequidad social, que es algo que se tiene que tener en cuenta dentro de todo esto. Otra de las cosas importantes de aquí, de cambio climático, que son ya reflexiones que te generan políticas. Por un lado tenemos el ambiente. Ok, tengo que prevenir que el clima cambie a punto de generar, para que no te genere las consecuencias desastrosas, ¿no es cierto? De esto estamos todos de acuerdo. Pero, por el otro lado, necesitamos crecimiento económico, necesitamos erradicar la pobreza, tenemos que generar trabajo, tenemos que satisfacer las necesidades básicas de la población. Pienso que eso estamos de acuerdo. Igual, son dos cosas que tenemos que trabajar. O sea, no es el ambiente porque sí, ni la población porque sí, sino se necesita buscar un balance. ¿Y cuál es la complicación? Y no es en sí de las negociaciones de cambio climático, sino es la complicación del cambio climático en sí. Como les dije, a nivel global, la mayor parte de emisiones son de los combustibles para generación de energía, para generación de industria. Y obviamente, la energía, para tener un crecimiento económico sostenible, necesitas energía, necesitas industria, según las perspectivas actuales que tenemos de desarrollo. Si necesitamos crecimiento económico, va ligado con un consumo mayor de combustibles fósiles. Y pongámonos un caso, por ejemplo, si yo les digo a los países desarrollados, o inclusive si nos dicen al Ecuador, no, tienes que limitar tus emisiones de dióxido de carbono. Tienes que ahorita parar tus emisiones de dióxido de carbono. Significa que vas a dejar de consumir petróleo, vas a disminuir vas a evitar generar energía, vas a evitar que tu industria genere, ¿no es cierto? Así que, obviamente, entonces significaría que si te digo que limitas tus emisiones de dióxido de carbono, estás diciendo también limita tu crecimiento económico. Y eso es algo a tener en cuenta. Y por eso es la complejidad que tiene todo el tema de cambio climático. Tanto a nivel como Ecuador, que nos dicen, ustedes limiten esto, o a nivel que le dices a la Unión Europea, tienes que limitar tus emisiones de CO2, te va a decir no, porque necesito crecer económicamente y si tengo una crisis peor, así es que no quiero reducir mis emisiones. Por eso es el tema tan complejo que va relacionado entre la economía, el crecimiento y las emisiones. Y bueno, y esto también lo puedes aumentar temas de población. ¿Qué sucede si se sigue incrementando la población? Y por eso es algo que son temas que se tienen que tener en cuenta si queremos trabajar para cambio climático. Como les decía, son un poco de reflexiones más al tema de gestión internacional. Es que sí, en las negociaciones de cambio climático, primero estás definiendo el futuro de la humanidad en el campo del modelo de desarrollo económico, de justicia global y de ambiente. Obviamente, si ahorita no paramos las emisiones, ¿qué nos va a pasar? Pero si paramos, ¿cómo hacemos para que eso no me afecte a mi desarrollo económico? ¿Cómo se puede lograr una justicia global y una justicia también social a nivel del país? Y también un tema ambiental. Algo que es importante también, que se tiene que considerar cuando se afronta cambio climático, tanto aquí como a nivel internacional, es los temas comerciales. Por ejemplo, si yo les doy un ejemplo, si quieren el Ecuador reducir emisiones, reducir nuestro consumo de dióxido de gasolina, ¿cuál sería una política viable de hacerlo? Obviamente quitas los subsidios, suben los precios de la gasolina, la gente deja de consumir gasolina y tenemos un ambiente lindo, ¿no es cierto? Porque no emitimos CO2. Pero ¿qué pasa si eso es desde la parte netamente ambiental. ¿Qué pasa desde la parte social si quitamos un subsidio? Imagínense lo que pasaría con nuestros alimentos, con el costo de los alimentos, con el costo del transporte, y qué pasaría con toda la productividad del país que se basa en un subsidio de... Por ejemplo, este es un tema de lo que se está discutiendo a nivel internacional. Otro tema es relacionado a las tasas de transporte aéreo y de transporte internacional, por ejemplo, y son de las implicaciones negativas que podemos tener. Por ejemplo, vamos a vender a Europa banano, vamos a vender Costa Rica y el Ecuador.
si yo me imagino, pensando solo en un tema ambiental, digo, una de las formas más lógicas para reducir las emisiones, puedo generar una tasa, un impuesto a la cantidad de emisiones que ese barco, que el barco genera en transportar desde un océano, desde un continente hasta el otro, el banano. Desde el punto de vista ambiental, digo, obviamente, si genero esa tasa, tengo más ingresos y eso me puede servir para combatir el cambio climático. Pero desde el punto de vista desde un país en desarrollo exportador y viendo desde las exportaciones, si yo el banano de Costa Rica, porque queda más cerca de Europa, como es más cerca, tendría un impuesto menor porque te genera menos emisiones, y el Ecuador, que te queda más lejos, que tiene que ir por el canal de Panamá o por la parte de la Antártida, aunque ya no se hace mucho eso, para que llegue allá, tiene más emisiones. Y si pongo una restricción comercial enfocada al cambio climático, ¿qué impactos vamos a tener nosotros a nuestras exportaciones? Y son temas netamente comerciales que te afectan al cambio climático y se quieren poner estas tasas. Entonces, decía, para el tema de cambio climático, si quieren analizar qué sucede, y esto les va a dar muchas pautas para en qué sector quisieran ustedes trabajar, si deciden alguna vez trabajar en cambio climático, es que el Ecuador, por una parte, somos país en desarrollo, necesitamos erradicar pobreza, todavía tenemos una pobreza muy grande, cantidad de gente, pero también somos un país vulnerable al cambio climático, que tenemos que evitar que se suceda. Por último lado, somos un país megadiverso con ecosistemas frágiles, pero por el otro lado también somos un país que aún dependemos de nuestra explotación petrolera. Es decir, o sea, si podemos tomar la posición de solo los países petroleros que decimos no, queremos que continúen emitiendo, que se continúe contaminando, porque esto me afecta a mi economía como país petrolero, o podemos decir no, paremos toda la contaminación porque me afecta a la parte megadiversa. Y todos estos factores se juegan para tomar en cuenta políticas o lo que queremos hacer para combatir el cambio climático. Y esta les puse como última diapositiva, era para que vean la complejidad que tiene el tema, para que vean así a brevísimos rasgos el Ecuador, lo que es y las condiciones que tenemos para afrontar el cambio climático. Y lo último es para dejarles con la inquietud, ¿qué podemos hacer? Cada uno de ustedes, qué podemos construir desde las universidades, qué podemos construir desde el Estado para, con estas condiciones, afrontar y qué iniciativas innovadoras podemos generar para el tema de cambio climático. Es un tema súper nuevo, tenemos todo ese escenario, hemos realizado cosas, tenemos mucho para desarrollar y como les digo, la pregunta, este es un proceso en construcción, que nada está dicho y tenemos mucho que desarrollar. Y esa es la principal reflexión que quiero dejarles a ustedes. Y vean cómo desde el Ecuador podemos afrontar a nivel nacional, a nivel internacional el tema del cambio climático y dejarles con esa espinita para que si quieren vayan o duerman o alguna vez piensen qué se puede hacer con todas estas condiciones. Como les digo, es un tema nuevo que es bienvenidos a los que deseen explorarlo y en la subsecretaría del ministerio estamos siempre abiertos para apoyarles. Ahí está mi correo electrónico y muchas gracias.